Bueno, fue un gobierno bastante particular por distintos motivos. En primer lugar, por su estructura de nacimiento, por así decirlo. Me parece que no tanto, sí, también de alguna manera la opinión pública, pero por sobre todo los líderes de opinión, hubiesen preferido a fines del año 2007 que sea Kirchner el que se presente como candidato. De todos modos, finalmente ganó Cristina Fernández, obtuvo algo menos del 46% de los votos, una gran diferencia. Esa estructura no cambió, Ese es otro problema de la Argentina, ¿no? El problema de la oposición, la ruptura del bipartidismo, lo que hoy se llama la implosión del radicalismo, que ha quedado convertido a un partido prácticamente sin anclaje electoral. Y después hubo un segundo elemento que signó de alguna manera el gobierno de Cristina Fernández. Dicen los americanos que lo que ocurre en un gobierno, sus 100 primeros días van a dar de alguna manera un indicador elocuente de lo que del éxito de ese gobierno. Y bueno, el conflicto por la 125, el conflicto con el llamado colectivo Campo estalló cuando no había cumplido 100 días de gestión la presidenta en ese momento, y fue un conflicto realmente muy significativo. Un conflicto que dividió a la Argentina, un conflicto que impactó en los indicadores de gestión. Cristina Fernández bajó notablemente su imagen positiva y, por supuesto, la aprobación de su gestión. Luego vinieron las elecciones de medio término, adelantadas por la crisis internacional, la derrota, entre comillas, electoral, porque fue una derrota más simbólica que otra cosa. Primero porque no perdió en todos lados. Claro, es cierto, perdió en las provincias más importantes, perdió en la capital, perdió en la provincia de Buenos Aires. El candidato era Kirchner. Perdió, y acá sí viene un tema sustancial, perdió la mayoría propia en el Congreso. Siguió siendo primera minoría. Y la oposición, que en aquella famosa primera de diciembre de 2 años atrás, ¿no es cierto?, que fue la primera sesión, el grupo A, B, C de Patricia Bullrich, no logró, a pesar de que todos juntos podían haber ejercido la mayoría, a pesar de que presionaron y lograron tener el control de comisiones importantes, que el kirchnerismo las había tenido propias durante los 4 primeros años de gestión de Néstor Kirchner. Sin embargo, la oposición no logró articular ese trabajo de convertir una opción alternativa. Y comienza un proceso de recuperación del gobierno de Cristina Fernández, sobre todo basado en la figura de la propia presidenta y probablemente en una división de roles que no quedaba muy claro, ¿no es cierto? La pelea con Clarín ya cada vez era más dura. Entonces, creo que ahí comienza esa recuperación, que fue una lenta recuperación, que tuvo hitos fundamentales para el gobierno de Cristina. La asignación universal por hijo fue un éxito político muy importante porque generó no solamente una mayor inclusión social de sectores que estaban fuera de la línea, digamos, de la pobreza, por debajo, perdón, de la línea de la pobreza, y además porque permitió una mayor escolarización. Fútbol para Todos fue también un gran éxito político porque de pronto metió a la gente en la política, a jóvenes que veían este tema, que querían ver fútbol y no lo lograban. Haber, digamos, piloteado la Argentina para que no haya efectos de la crisis internacional, primero la crisis de Estados Unidos, luego la crisis de Europa. En Argentina hasta el momento no llegó, y fue una especie de resurgir de las cenizas que luego explotó, digamos, de alguna manera con la muerte de Néstor Kirchner. Ahí cambió notablemente. Sin embargo, antes de la muerte de Néstor Kirchner, que ya empezaban a hacerse algunas mediciones, que Néstor Kirchner ya había anunciado claramente que él iba a ser el candidato a presidente, no Cristina, ¿no? Como que iba a haber de vuelta un enroque. Es cierto que no tenía los valores en ese momento que Cristina finalmente obtuvo y que se imaginan que sorprendió a más de uno. La sorpresa más grande fue agosto,
cuando Cristina sacó el 50% en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Muchos apostaban a que saque menos que lo que sacó en agosto, no 4 puntos más, que finalmente fue lo que sacó, el 54% que sacó en octubre, el 23 de octubre, en las elecciones nacionales. Y así llegó Cristina Fernández a estas elecciones, donde ahí sí quedó muy claro varias cosas. En primer lugar, que en Argentina hay una profunda crisis del sistema de partidos políticos, que hay una profunda crisis de todos los partidos políticos. Fíjense que hoy lo que se está planteando en la prensa hegemónica en estos días es ¿dónde está la verdadera oposición ahora? En los partidos políticos que no saben para dónde agarrar, en Macri que se abroqueló en la ciudad de Buenos Aires y ahora va a tener que gobernarla en serio durante 4 años porque le pasaron los problemas que tenía el Estado Nacional, que es cómo subvencionar subtes, cómo subvencionar micros, cómo manejar, cómo juntar plata no solamente para tener una ciudad rica, cobrar mucho alumbrado, barrido y limpieza y después repartir más o menos, sino que ahora, bueno, cómo administrar esta ciudad. ¿Qué va a pasar con un radicalismo implosionado? ¿Qué va a pasar con un Frente Amplio Progresista que fue el protagonista de las elecciones como segunda fuerza, pero hoy tiene que demostrar que va a tener un proyecto alternativo y va a tener que construirlo? ¿O la oposición va a pasar por el sindicalismo? ¿Y qué representa este tema que sacó prácticamente 30 y casi 40 puntos de diferencia con relación al segundo? Que no hay un proyecto alternativo de gobernabilidad en la Argentina. Hasta hoy no lo hay. Y ahí empieza este nuevo periodo de gestión de Cristina Fernández. Los cambios que hubo fueron obligados, pero también ya era una decisión política de alguna manera anticipada, que era Aníbal Fernández, ya era una decisión anterior que se iba al Senado a manejar un tema muy importante en el Senado, no es que queda fuera totalmente, va a manejar la Comisión de Presupuesto, que no es un tema menor. Norberto Jaguar en la Secretaría, o en la ahora Ministerio de Agricultura, también un cambio obligado. Domínguez se le paga de alguna manera el trabajo ¿Cómo va a seguir ahí? Bueno, esa es una gran duda, ¿no es cierto? La agricultura, el tema del campo, donde hay ceniza, fuego queda. Siempre dicen, y el tema del campo está ahí. Vamos a ver cómo se maneja Jaguar. Es un hombre que tiene más política que experiencia en el cargo, muy cercano a los Kirchner. Y el tercer cambio, en ese cambio obligado, aparece la figura de Abal Medina. Habrá que verlo. Habrá que verlo hasta dónde llega ese Abal Medina. Jefe de gabinete con mucha influencia en los gobiernos de Kirchner, con mucha influencia. Y ustedes piensen que el despacho del jefe de gabinete en este gobierno está pegado al del presidente. Es el hombre de más confianza, o mujer de más confianza, de acuerdo a quién nombre ahí. Pero con realmente de mucho poder político hubo uno solo, que fue Alberto Fernández. El resto me parece que está encapsulado, me parece, todo está encapsulado. El discurso de Cristina fue más histórico que prospectivo. No tiró muchas cosas hacia el futuro, no tiró nuevas líneas. Se habla de profundizar el modelo, ¿por qué lado? Esa me parece que va a ser la sorpresa. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Me parece que en el kirchnerismo se construye más desde las ideas y desde un grupo, desde una mesa chica de conducción. No importan los ministros. Son partes, son piezas de un engranaje político que se va a ir adaptando. Por supuesto que puede haber cambios. ¿Y hacia dónde va a ir esta profundización? Esta es la gran sorpresa. Más allá de la novedad del secreto a voces, que ya desde el jueves estaba instalado, que es un cambio estructural en el poder, porque le sacan la secretaría, le sacan el comercio exterior a Cancillería. No lo tiene más Cancillería. El comercio exterior se manejaba históricamente en este país desde Cancillería. Hoy esto se va a manejar desde el Ministerio de Economía, desde la órbita de Moreno, que que logró imponer a Beatriz Paglieri, hasta ahora directora interventora del INDEC, en ese cargo. O sea que acá va a haber un poder que cambió,
de lugar y que va a haber una mayor ligazón entre la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Comercio Exterior. Esto ya es un dato de la realidad muy importante, ¿eh? Marchamos hacia la institucionalización, en este caso, hacia una Argentina con un perfil mucho más industrialista, mucho más cerrado, lo que le pide la gente, que es industrializar el país con leyes acordes para que haya posibilidad de crecimiento de las pymes argentinas, de la industria nacional, que den más trabajo. Bueno, y acá viene este interjuego que ya Moreno venía utilizando de manera informal, que es, bueno, yo me voy a hacer cargo, así como se hizo cargo de controlar el dólar, me voy a hacer cargo de que las empresas siempre nos ayuden a mantener en este estado, con esta orientación neokeynesiana que tiene este gobierno, que haya una balanza comercial favorable. Estos son los cambios que se vieron hasta ahora. El resto, yo creo que queda mucho por caminar. Quedan 2 años complejos, 1 año y medio complejo. Ese año y medio complejo tiene que ver con lo que los economistas dicen. Estas cosas cambian de acuerdo a cómo se van dando las variables, pero todo indica que ese crecimiento a tasa china que tuvo la Argentina, que es tasa buena, tasa de crecimiento positivo de los años 2010, 2011, 2010, 2011, no se va a dar tan alto en el 2012 como producto de la crisis que hoy afecta a Europa, no a Estados Unidos, y que es una crisis que puede llegar a afectar a los mercados donde Argentina coloca su principal oro verde, que es la soja. Va a venir también un año político importante. Le queda un descanso de 1 año al gobierno. En el 2013 es un año muy electoral. Hay que pensar simplemente que en agosto del 2013 hay de vuelta paso, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir los candidatos a legisladores. Que hay elecciones de medio término en el 2013 y que ya a partir de agosto, o sea que los partidos opositores ya en el mes de enero o febrero tienen que empezar a pensar qué les conviene, si llegar a las PASO divididos o armar una interna previa, o sea, 2013 año electoral al mango. Así que bueno, este es un poco el panorama que se presenta para el país.